Háblame de mi padre. Tu padre, don Manolo Granado. Imagínate tú, tu padre es mi infancia. Yo hablo, recuerdo a tu padre y es mi infancia, porque tu padre era muy amigo de mi madre, muy amigo de mi madre. Tu padre y mi madre se conocieron en el archivo del ICAI, trabajaban juntos con Fina Blanco en el archivo del ICAI y hicieron una hermandad un poco rara y no sé cómo, pero mi madre, cuando a Manolo Granado entraba por la puerta de mi casa, mi madre dejaba lo que fuera por atender a tu padre. Y para mí era un personaje completamente idolatrable. ¿Por qué? Porque tu padre era el hombre anécdota. Es decir, la primera anécdota que yo conocí de tu padre fue que tu padre, con tu madre y contigo chiquitico, se fue a vivir a La Habana Libre, que era donde estaba el gobierno aquel que hablaba aquel señor historiador. Ellos tenían un gobierno en La Habana Libre, que era la casa del partido. Y tu padre se fue a vivir allí y al mes o los 2 meses de estar ahí, le preguntaron que cuándo él iba a pagar la habitación y cuándo él iba la gente del hotel. Y él dijo, no, yo vivo aquí, esto no es la casa del partido, no sé qué más, yo vivo aquí, allí. Y fue un show, por supuesto, pero fue cuando le dieron la casa de 17 y H. Y tu padre se sentaba con mi madre en mi casa a hablar de sus novelas, de todas esas historias, y yo me quedaba embobado. Él era el ídolo de mi hermano, porque tu padre era un hombre que fue no sé cuántas zafras. Me imagino que sería para evadirse de la historia de La Habana y salirse un poco, ir allí a purgar sus pecados existenciales cortando caña. Y era muy famoso, le decían librito. Tu padre le decían librito en la zafra, en los campamentos. Y era el ídolo de mi hermano porque tu padre no se bañaba. Tu padre se podía tirar una zafra entera sin bañarse. Y en el campamento la gente le decía, Manolo, por favor, bañate, ya no puedo dar la peste. Entonces recuerdo una anécdota un día en mi casa, que él llega y está haciéndole ese cuento a mi hermano. Mi hermano, por supuesto, cuento la risa, no sé qué. Y dice que un día llegó al campamento, ya habían terminado de cortar caña, no sé qué, y dijo, me voy a bañar. Y la gente empezó a aplaudir, se va a bañar, librito, caña, librito. Total, que dijo, sí, pues ahora no me voy a bañar. Y entonces no se bañó, se tiró otro día o 15 días sin bañarse. A los 10 o 15 días volvió al campamento, me voy a bañar, y todo el mundo se quedó callado. Nadie dijo nada, todo el mundo va, y si me tuve que bañar, Javier, no se llama Javier, me tuve que bañar, Javier. Él le hizo a mi hermano un carnet de la asociación de gente que no se baña. Y ellos eran Ñicarne. Nosotros vivíamos en la esquina de la funeraria Rivera, en Calzada. Entonces, claro, cada vez que había un muerto de esto medio importante, empezaba a aparecer gente por mi casa y aparecía tu padre. No solamente cuando había muertos importantes, mi padre aparecía aleatoriamente en cualquier momento, pero siempre aparecía por ahí. Y era lo mismo, Buki, dame café, no sé qué, a las 10, a las 11 de la noche, a las 12, a las 1 de la mañana, a la hora que fuera. Y yo, como era una relación tan familiar y tan personal con mi madre, nunca me acerqué a su obra hasta que fui mayor, hasta que emigré. Y entonces me interesó, encontré su novela y me interesó y la leí, me di cuenta que aparte de ser un tipo muy simpático, un anárquico, no sé qué, era un gran escritor. Era un tipo con una sensibilidad impresionante. Y me dio tristeza ya, porque ya yo estaba en el exilio, ya no creo que él hubiera muerto todavía, pero ya no tenía manera de contactar con él. Me dio tristeza porque me di cuenta en ese momento de todo lo que pudo haber sufrido tu padre con su personalidad y su vida, porque tu padre tenía muchas aristas para ser marginado,
muchas aristas, es decir, era negro, era homosexual o bisexual, y tenía una cabeza completamente anárquica, es decir, tu padre no tenía ningún sentido de ser un peón. Él no entendía esa onda de las jerarquías. Para él todo el mundo, todos éramos iguales. Es decir, todos éramos iguales de verdad. Ni de raza, éramos iguales de verdad. Éramos personas que nos íbamos a morir. Y me dio pena descubrir su literatura, su narrativa. Me dio mucha pena descubrirla en el exilio y no poder comentar con él algunas cosas, y sobre todo darle la gratitud de haber escrito una novela tan grande. Uno de los jurados de la novela era Lezama Lima, y una de las cosas que se cuenta con más orgullo fue que Lezama le dijo que nunca había visto una novela tan buena, tan mal escrita. Y yo, al principio yo tomaba eso como un elogio también, ¿no? Pero después me dijo, pero alguien que hace el fárrago imetible de Paradiso, que es un tratado de teología. Sí, sí. Si yo no niego la grandeza de Paradiso, es como la suma teológica, que no hay cura que se la lea. No. Entonces, que alguien que ha escrito ese fárrago diga que una novela está mal escrita. Bueno, yo me imagino que también le saben su mundo, en su bobería, en su bobería y sus cosas de ídolo. Pero me imagino que haya disfrutado mucho la novela para decirle eso a tu padre. Decir, que tan buena novela, tan mal escrita. Bueno. Okay, mi padre era mucho más interesante que todo eso, pero mucho más interesante que todo eso. Yo conozco aquí a un personaje que parece y empieza a hacerme cuentos de mi papá. Un día yo estoy cocinando y yo cocino bien, pero claro, mi padre era el dios de la cocina, de verdad. Y entonces me dice, no, porque tu padre me contó que cuando él fue cocinero en un barco mercante, y yo me quedo y digo, ¿en qué parte de la cronología cabe eso? Porque no hay espacio. No hay espacio, dice. No, pero yo sé que cogía para traer a mucha gente, pero no tenía por qué. No sé si es la gracia, que no tiene que cogerte para traer, lo hace por gusto. No, es decir, la gente está de La Habana Libre. Como no, bueno, la gente de La Habana Libre. Mira, lo fascinante que él tiene es que toda su vida entre las nebulosas de lo que pudo ser, porque era tan loco como para que fuera posible, pero a lo mejor pero no importa, porque no. Yo recuerdo una anécdota que a mí me encantaba, que él dice que él terminó un suco de la zafra, terminó un suco de cortar caña, y había un tren. Y dijo, me voy a echar aquí un ratito. En lo que esta gente termina, porque además era un monstruo trabajando, era... Sí, en el tren yo creo que lo oí por la puerta. En lo que esta gente termina, me voy a echar aquí un ratito en el tren. El tren arrancó y él se despertó 3 provincias más para allá, y el campamento, y la gente, y yo me acuerdo que nosotros nos reíamos tanto en mi casa con eso. Yo ponía las caras, ¿no? Yo conozco ese cuento, creo que por otra persona, así que parece que es de lo que es de verdad. Sí, bueno, a mí no, yo... Hay muchos que... Él iba a mi casa a confesarse con mi madre, es decir, a confesar cosas muy personales, ¿eh? Yo me acuerdo del divorcio con tu madre. En mi casa se vivió traumáticamente porque él iba ahí a... Bueno, me imagino que en el archivo también hablarían, pero él iba a mi casa a hablar con mi madre porque además mi madre quería mucho a tu madre. Y cuéntame eso. Sí, mi madre, yo recuerdo que yo iba a merendar a tu casa, a ver a Georgina y a tu hermana. Y tu padre no era marido de tu madre. Nosotros vivíamos en 17 y él. Sí. Ustedes vivían en 17 y H. Sí. Entonces mi madre, no sé por qué, o no sé si es que quedaba de acuerdo con tu madre o no sé qué más, íbamos a tu casa ahí a... Vivíamos frente a Luñac y era el paso de todo el mundo. Frente a Luñac, sí, pero nosotros no teníamos familia para decir, íbamos a tu casa. Okay. Porque mi madre seguramente había... Porque era la época turbulenta del divorcio y no sé qué, y ahí había... Ahí entre ellos, entre mi madre, tu padre y tu madre,
ahí había una conexión, porque además mi madre era la blanquita, mi madre era muy blanquita. Mi madre era la hermana, él le decía, tú eres la hermana blanca mía, la única blanca que yo respeto quién es tú. Porque no sé, pues me imagino que en el archivo habrán tenido 20 miembros, que yo me acuerdo de las anécdotas con Fina Blanco y tu padre y las botas puestas encima de la timber de la consola. Hay miles, ahora mismo no tengo muy claro todo, pero llamo a mi hermano y mi hermano me cuenta ahora mismo 25 anécdotas de tu padre en un momentico. Lo recuerdo como si fuera ahora. Yo, como muchas personas, tengo una memoria, no sé si se llama fotográfica o escenográfica, que recuerdo las cosas en el lugar donde me las dijeron. Exactamente. ¿Qué estaba haciendo yo? Como esta veces que dice la muerte de Mike, ¿qué estaba haciendo cuando murió Michael Jackson? Cuando te enteraste, yo estaba cuando las Torres Gemelas, yo estaba en un aeropuerto, yo estaba en tal lugar. Ese tipo de cosas que son impactantes, ¿no? Sí. Y yo recuerdo exactamente, estaba bajando por la calle Marcial de la Lalita en La Coruña, y mi padre conversando conmigo, mi padre había acabado de llegar prácticamente a España, y me dice eso así como si fuera una cosa, cuando murió, ahora que murió Manolo Granado, no sé, como me cambió completamente el cuerpo, me sentí muy mal, porque además había hablado con él no hacía mucho, de un teléfono público, compré una tarjeta, lo llamé, en aquella época los teléfonos de las casas, yo vivía con una mujer, pero era su teléfono y sus cosas, no lo usaba para hacer una llamada internacional, ¿no? Y me compré una tarjeta para llamarlo, y hablé con él un rato, y no, Javier, se puso muy contento, Javierito, qué bueno, te voy a ir a visitar, estás en La Coruña, te voy a ir a ver, no sé qué. Y como el mes falleció, y a mí eso me sorprendió mucho, porque no entendía por qué no, bueno, él no le quiso dar esa mala noticia a nadie, él era un ser humano tan alegre y tan con tanta vida, que a lo mejor no quiso que nadie pensara que podía fallecer, no lo sé, yo lo recuerdo muchísimo. De niño él llegaba a mi casa, siempre llegaba solo, salvo esta vez que llegó con alguien de mi edad, me presentó como un hijo, pero no recuerdo que fuera un hijo, ahora que lo dicen, ¿no? Lo presentó y yo deduje que era su hijo, ¿no? Pero él siempre llegaba solo, llegaba sobre las 6, 7 de la noche, y yo estaba jugando, siempre estaba jugando en la calle, ¿no? Y entraba a las 7:30, 8 a comer, lo que se dice ahora cenar, ¿no? Y mi madre siempre, me decía siempre, tienes que bañarte antes de comer. Y a mí nunca me gustó bañarme, porque además yo de niño practicaba clavado y me pasaba la vida en la piscina. Entonces me pasaba 4 horas en una piscina con cloro y con tal, entonces no me gustaba bañarme. Salía de la piscina directo para la escuela, eso me pasó hasta los 12 años, y nunca tuve hábito de bañarme. Los días sábados, domingos que tenía libre, pues no me bañaba. Pero cuando iba a jugar y tal, jugaba en un país caluroso, igual que aquí en Cancún, ¿no? No me gustaba. Y cuando él estaba en la casa, él nunca dejaba que mi mamá me metiera al baño. Se paraba entre mi mamá y yo. Dice, no, él no se va a bañar, él hoy no se va a bañar, porque ese olor que tiene abajo el brazo, me olía el brazo. Es así, porque no tenía ningún olor, pero decía, yo te voy a conseguir el carnet. Siempre me estuvo soñando con un carnet de una asociación de marranos que había en no sé dónde. Yo nunca supe quién era, que él tenía mucha influencia ahí. Y entonces él me iba a dar ese carnet. Una vez me hizo fotografía. Me dijo, no, así bien sucio. Tenía una cámara y me puso en la pared así, bien sucio, que se te vea esto del cuello y tal, y me dijo, estás muy limpio, no sé si va a quedar bien la foto, pero bueno, vamos a intentarlo. Y me hizo una foto y se la llevó, y oye, Manolo, el carnet. Yo estoy seguro que si hubiera sido un país como esto, que hay recursos de todo tipo y que tú puedes hacer cualquier cosa, él me hubiera llevado un carnet con mi foto y mi nombre y la asociación de marranos de La Habana y tal, no sé qué. Yo con un orgullo tremendo iba a montar mi carnet. Entonces, era mágico. Cada vez que llegaba yo decía, llegó Manolo, no me tengo que bañar y no tengo que tal. Y era
una persona que yo recuerdo con tanto cariño, porque yo creo que fue el primer adulto que a mí me cayó bien, que a mí, que yo sentía como igual. O sea, cuando uno es niño, los adultos casi siempre son, no enemigos, pero no son amigos, son los que te regañan, y más en Cuba, que cualquier tío, cualquier adulto, cualquier vecino te regaña y nadie te elogia nunca porque hayas hecho algo bien, y nadie, o sea, los adultos siempre están para regañarte. No aparece la figura del adulto que sea amable con el niño por sí mismo, o sea, per se, no existe. Y Manolo era la única persona que cuando llegaba a mi casa era como un niño más. Pero es muy íntimo, es muy profundo tu impresión de él es muy profunda, muy íntima. Me Claro. emociona mucho porque es muy lindo. Y he hablado de él a lo largo de los años, como hacía Manolo y como decía Manolo y lo encantador que era Manolo, y es algo que no hablo de nadie, o sea, nunca hablo de personas de la infancia, no recuerdo momentos así con personas, ¿no? tan emotivos, porque ya te digo, fue el primer adulto al que le tenía yo cariño, ¿verdad? Que yo quería ver, independientemente de los padres, pero los padres son unos adultos especiales, los padres Los padres no son adultos, son los padres. son los padres. El mundo de los adultos está detrás de los padres. Exacto, el mundo ese, ni siquiera los tíos. Yo recuerdo que yo no le tenía con muchos, con mis tías, sí, mi tía por parte de padre, mi tía Reina, mi tía Margot, que la reconocí ahora de grande, sí, y tenía empatía. Mi tía Reina se parecía mucho a Manolo en el trato con los niños. Se parece, porque ella vive aún, en el trato con los niños. Eran seres especiales. Es como que los niños siempre tienen la razón. Los niños parecían clientes, siempre tienen la razón. Entonces, Manolo era así. Cualquier cosa que yo hiciera, si no quería comer, que no coma. Él no tiene que comer si no quiere cookie, le decía mi mamá. Yo estoy aquí, mientras yo estoy aquí, él va a hacer aquí lo que le dé la gana. Yo, bueno, ya me dormía por sueño, por cansancio, pero yo no quería que Manolo no se fuera. Al otro día me levantaba preguntando, ¿dónde está Manolo? Pero además, ese nivel de autoridad en tu casa, ¿tú te imaginas tener ese nivel de autoridad? No, mi mamá lo quería mucho, mi mamá lo adoraba. Lo adoraba a Guillermo, mi padrastro, ¿te acuerdas de Guillermo Rodríguez Rivera? Sí, como no. Sí. Guillermo, que fue mi padrastro 20 años, lo quería mucho también. O sea, él era muy querido por sus amigos, por la gente que con la que él se relacionaba. Yo me imagino que porque era un hombre muy sano también, porque era alguien, yo nunca lo escuché, y sabes cómo son las cosas en Cuba, estás en la sala y está todo el mundo, están los niños, los adultos, yo no recuerdo a Manolo discutiendo por nada, no recuerdo a Manolo, la única vez que lo vi llorando falleció su hija, Mi hermana. en un accidente, Sí. en un accidente en el campo, Sí. y Manolo ese día llegó, yo vivía al lado de la funeraria acá en Sadicá. Ok. Entonces, él llegó muy compungido, que mi mamá, después de verlo tan triste y tal, mi mamá me separó de él, y no sé si me dijo que fuera a hacer algo, pero que me fuera de la casa. Porque a mí me impresionó mucho ver a Manolo tan triste. ¿Qué edad tenías en ese momento? Si me recuerdas el año, eso debe haber sido a principios 93. de los 93. 93, a principios de los 90, sí, yo tenía 20, 21 años. Y mi mamá me pidió que saliera, que me fuera, porque me dio mucha tristeza verlo así, me cambió la cara. O sea, para mí era un personaje, Manolo, yo lo recuerdo ahora como un personaje más que una persona. O sea, en el sentido de lo que influyó en mi alegría, en la persona como soy, en saber que existía un más allá de todos esos adultos horrendos que siempre estaban regañando a todos los niños. Era una persona mágica, él llegaba y transformaba todo. Hay una canción
Silvio Rodríguez que se llama El Trovador de Barro Negro. Cuando escuches esa canción, si no la has escuchado, desde que yo la oí, es una canción muy vieja, pero él la grabó, la editó no recuerdo el nombre del disco ahora, pero a mí me recuerda muchísimo a tu padre. O sea, si yo hubiera escrito alguna canción, habría sido esa, El Trovador de Barro Negro. Entonces, además Manolo llegaba, como llega todo el mundo en Cuba, sin avisar y sin tal, y de pronto se marchaba, tal cual, contaba las historias fantásticas que contaba, y de pronto se iba, tal cual. Tú sabes que él le decía el librito. Sí. Él de joven le decía el librito y tenía, porque él se iba a la caña y se iba a varios lugares con la maleta llena de libros. Él no llevaba ropa, o llevaba muy poca ropa. Y después tenía que pedirlo todo prestado. Y pedía todo prestado, lo vendía, mi mamá le lavaba la ropa, las cosas del campo y tal, pero sí leía mucho y era un hombre muy culto. ¿Tu mamá le lavaba la ropa? En las escuelas, cuando iban a la zafra, cuando iban a las cosas del campo y tal, los ayudaban, las mujeres que estaban en esos albergues siempre los ayudaban. Recuerdo una anécdota que él hacía, que un día saliendo de un cañaveral o tal, se montó en un tren, en un vagón, no en un tren, en un vagón. Se montó en un vagón a descansar, como a las 6 de la tarde. Y el vagón lo engancha un tren y se lo lleva. Y lo deja a 2 provincias del pueblo. Y él durmió toda la noche y apareció como a las 6 y pico de la mañana y dice, casualmente era la misma luz del anochecer, del amanecer. Cuando yo me bajo y pregunto, ¿dónde estaba? Apareció en otro campo. Fue a ver al campamento, este no es mi campamento, ¿qué pasa aquí? Yo estoy en el campamento tal y ahora aparecía. Y el tipo del campamento le dice, me estás contando algo que solo le puedo haber pasado a Librito. Y Manolo dice, yo soy Librito. ¡Eso es magnífico! Esa parte yo no me la sabía. Algo que solo le puede haber pasado a Librito, y dice, yo soy Librito. Porque él en el campo hacía y deshacía. Ahora tú me pones un problema, porque fíjate, tú eres un niño clásico, ¿ok? Tus padres, tu familia son profesionales del arte, incluso son una familia muy estable en ese sentido, por lo menos muy definibles como clase, ¿no? Con toda la ambigüedad que eso tiene en Cuba, por supuesto, pero a primera vista por lo menos son muy definibles. Y yo siempre pensé, o yo veía a mi padre, como un poco esa cosa, ese infantilismo de él. También había algo de no, esa fe de él en la lucha de clase, yo creo que y los muchachos negros de la Lisa, entonces, pero tú no tienes nada que ver con eso. Tú eres simplemente eras simplemente un niño, no eras negro, no eras de la Lisa, no eras nada, es decir, de pronto es como que no logro entender nada, porque para mí incluso había cosas mías que a él no le gustaban y yo pensaba que era eso, ese estereotipo, esa fe que él tenía en un muchacho de la Lisa, un vecino de la Lisa, pero no es el caso, no es el caso. Y Claudia tampoco, Y Claudia tampoco. Éramos despedados. Sí, es decir, vaya, vamos a poner que era sencillamente incomprensible, él era como era. Sí, no, además, yo nunca, de adulto hablé muy poco con él, porque él se fue primero a Francia, Primero estuvo en Barcelona. Sí, pero él se había venido en el año 94. En el 93, el mismo año de la muerte de mi hermano. El mismo año se fue. Entonces yo lo dejé, ya no lo volví a ver, que yo no sé de qué edad murió él. Pasados los 70. Pasado los 70. Sí. Pero no sé, nunca pensé que Manolo podía envejecer, o sea, podía ser una persona que llegara bueno, ya lógicamente todos tenemos que morir algún día, pero no me parecía ese el caso, Manolo. De hecho, yo lo conservo en mi recuerdo y lo converso con Claudia, que es con la
padre siempre me decía, peor que la muerte, lo único que hay peor que la muerte es el olvido, porque ya es la existencia eterna. Pero siempre que te recuerde a alguien que de alguna manera pues regresas, ¿no? O de alguna manera estás aún. El problema es que yo era muy jovencita y tu papá me hablaba como si yo fuera un adulto. Estoy hablando que tendría 14 años, 13 o 14 años cuando me contó esas cosas. Que para mí yo no me imaginaba que alguien pudiera hacer unas cosas así. ¿Te habló del Parque Central? Sí, claro. ¿Con 14 años que tú tenías? Sí. Es que Manolo hablaba mucho conmigo, yo no sé por Es qué. que Nadia además siempre estaba metida en la conversación de los Yo mayores. metí en las conversaciones de los mayores y después me quedaba, cuando algo se me quedaba así en la cabeza, me sentaba con quien fuera y empezaba a preguntarle más cosas y no sé qué. Yo siempre fui así. Pero es que y él y yo hablábamos mucho. pero es fabuloso porque es incluso el pasaje más escabroso de su vida. Por eso te digo que no quiero ni contarlo, porque es que es muy fuerte. ¿Entiendes? Chica, yo te digo, para mí, en estos momentos, esos son el tipo de cosas que lo hace absolutamente excepcional y único. Yo sé. ¿Me entiendes? Es decir, precisamente él fue el que de algún modo me llevó de la mano para, como él vio que yo sí era de tendencia súper conservadora, rigurosa, y él como que me fue despojando de cosas a propósito. Sí, por eso siempre decía cada vez que tú rompías alguna de esas barreras, llegaba a la casa y decía, estoy tan orgulloso de mí, ¿no? Y me decía unos disparates, así decía, ok, me parece fabuloso. La mesa del comedor de mi casa era algo así como yo no sé cómo explicarlo. Ahí todo el mundo llegaba y se sentaba ahí. Espérate, entonces tú no vas, definitivamente no nos vas a decir, no nos vas a hacer los cuentos de mi padre en el Parque Central. No. No. Tú lo sabes y yo no quiero ser yo quien ponga eso así allá afuera. No quiero ser yo quien ponga nada que sea ofensivo o que manches la memoria de él a otras personas. Manolo era la persona que llegaba a la casa. Yo podía estar durmiendo, podía estar sentada en el sofá viendo el televisor, podía estar en el cuarto. Él llegaba, abría la puerta, no sé qué, pasaba para allá y para mí era como una persona más de la familia, ¿entiendes? Como que llegó mi mamá o mi papá o cualquiera. Para mí era Manolo, dale para la cocina, él iba para allá, se preparaba su café, ¿quieres algo? Y yo, bueno. Háblame de ese del miedo de cuando él desapareció y... Es lo que te digo, que estaba mal, aventado. Pero tú te preocupaste porque él desapareció. Claro, sí. Claro. Sí. Fíjate que él llegó, que parece que si le hubieran caído 10 años encima. Las canas que Manolo, bueno, siempre tuvo un poco de canas, pero de repente le salieron una cantidad de canas que Impresionante. Manolo estaba en mi casa los domingos siempre. Y entre semana, 2, 3 veces por semana. Todo el tiempo. Cuando ese nos desapareció por varios meses, por lo menos por 2 o 3 meses, nosotros nos preocupamos. Tiene que haber pasado algo, porque es que eso no es normal. Y empezamos a tratar de averiguar, pero nadie sabía o nadie decía. Y un buen día se apareció así como siempre se aparecía, entrando por la puerta y estaba tú le veías el miedo, él, su comportamiento, su todo. Las fechas se me confunden. Porque todo el mundo habla del heroicismo, pero no de la humanidad, de eso, ¿no? Y entonces precisamente el Él contraste... estaba paranoico, después de que él hizo todos los cuentos y de lo que había pasado y de que se había escondido, que no dijo dónde, me imagino que para no involucrar personas ni nada de eso, pero y yo le dije, tú estás medio paranoico. Me dice, no, ahí fue cuando dijo eso. Y yo no estoy paranoico y ojalá no estén haciendo nada ilegal aquí porque tengo la policía aquí, está parada allá afuera, está ahí en la acera, ahí está, la tengo atrás. Entonces, pero bueno, a mí eso me pareció tan valiente y tan, yo tendría, qué sé yo no sé qué edad yo tenía, pero eso, ¿qué año fue eso? ¿Qué año fue eso? En 91. Imagínate tú.
Yo le dije que él era un cobarde. Ok. Cuando me dijo que sí vive de chico. Háblame, es decir, tú y él discutían en términos políticos, tú. Porque tú le dices, tú estabas súper ocupado. Háblame de eso, háblame de eso. Yo le dije que él era un cobarde. Acuérdate, yo estaba muy orgullosa de lo que él había firmado. Y le decía que todo eso era paranoia, que se dejara de bobería. Nada, yo tenía idea. Uno cuando es jovencito y adolescente tiene unas ideas muy románticas sobre esas cosas. Y entonces cuando él me dice que venía a despedirse, porque sé yo no sé qué, le dije, yo no me voy a despedir de ti porque eso es una cobardía tuya. Te has vuelto un viejo pendejo. Y entonces él se puso triste cuando yo le dije esas cosas. Se puso triste, no, María, no me digas eso, no sé qué, si tú eres mi niña, sí, ¿cómo me vas a decir eso? Yo no me puedo ir pensando que tú estás bravo conmigo, ni nada de eso. Y entonces estuvimos hablando ahí tremendo rato, yo no me acuerdo bien cómo fue la conversación y eso. Y lo que me decía, no puedo pensar que yo te vaya a decepcionar. Y entonces fue una conversación triste. Porque él no se quería ir así, pensando que yo estaba brava con él. Y me puse brava con él. Y luego me fui. Y luego nos fuimos. Y pasó el tiempo y pasó y entonces lo entendí. ¿Tú sabes qué? Cuando yo hago mi catarsis de salir del closet, fue terrible para mí como experiencia. Y un día yo no pude más porque además tenía una relación súper complicada y retorcida. Y bueno, fui a no sé qué médico, a una psicóloga y terminé levantándolo a las 2 de la mañana en la risa, llorando. Entonces él me agarra la puerta asustado. ¿Qué pasa? Pero, papá, yo soy homosexual. Entonces cogió así, encendió un cigarro, me lo dio, encendió otro para él. Se sentó, me miró y me dice, mira Ignacio, si te gustan los muchachos, tú me haces el favor de los tiempos. Pero tú no me puedes levantar a las 2 de la mañana para decirme que eres Marco. No, mamá. ¿Y tú sabes qué fue lo que hizo el día siguiente? No, fui de allá. Fue para mi casa. Estoy tan orgulloso de mi hijo. Él hizo eso 2 veces. Una vez fue esa. Y la segunda vez fue, además de maricón, se va a meter a cura. Yo estoy tan orgulloso de mí. Ay, Dios mío. ¿Acaso te escribió algo sobre el destino de su novela? No. Me dijo que estaba escribiendo algo desde allá, una de las y me dijo que me iba a gustar mucho, pero nunca supe más nada de eso. Después también yo me fui a Venezuela, entonces Él hizo conferencias en diferentes lugares. Yo me acuerdo un manuscrito que me dio Manolo para que yo me leyera, pero que él lo hacía en papel cebolla, escrito a mano, escrito en la máquina. Sin línea, sin espacio entre líneas, así. Era como este tamaño. Y yo creo que eso yo todavía lo tengo ahí en la mano. ¿Sabes por qué te pregunté si él escribía sobre lo que había pasado con su literatura final? Ok, yo nunca supe que mi papá estaba enfermo desde Barcelona. Por eso es que él va para Francia. Y de ahí viene este matrimonio. Pero en Barcelona estaba sin recursos. Alguien me contó que incluso todavía estaba hasta cantando en un bar. ¿Te imaginas mi padre cantando en un bar? No me imagino eso. Bueno, me cuentan eso, pero bien. Él nunca me lo dijo. Él viene aquí para mi toma de hábito y después seguimos la comunicación. Un día me llama para decirme que había muerto. Y entonces me enteré que él había estado muerto. Por eso es que esta mujer, que en realidad eran amigos, habían sido amantes, ¿no?
Pero es por eso que ella se lo lleva para Francia para que pueda morir en paz. Pero yo no sabía nada de eso. El tema es que ella también es editora y de algún modo ella lo presionaba para que terminara las novelas, cosa que nunca se concretó. Pero lo que yo sé, porque mi padre es así, es que él estaba escribiendo otra versión de esas novelas en otro lugar, que es lo que se me ha perdido. Entonces, si yo encuentro las versiones de La Habana, las versiones que él tenía listas en el 93, yo las publico. Porque yo le doy fe a eso. Claro. Si no, tendría yo que encontrar las que escribió clandestino en Francia, no las que tiene la esposa. Es complicado hasta esta altura. Porque imagínate aquí. Aquí él habla mucho de su vida ahí. ¿Qué te dice? No, aquí dice cosas que no sé si se pueden decir. Dale. Dice. Bueno, cuando eso creo que tú estabas con lo de la pierna. Claro. Porque dice que este es de la Cherie Marianne. Como sé de tu convalecencia, pues ahora me ha dado por escribirte, así por lo menos tendrás entretenimiento. Hoy, y te prometo que no haré literatura, te contaré cómo es un día normal de mi vida y cómo es cuando estoy de vacaciones. En estos días de la segunda quincena de julio más o menos nos encontramos en Le Chapelle au Plan. Pero imagínate que es día de trabajo y que estoy en París. A las 9 a.m. me tiro de la cama y a la toilette. De ahí salgo rasurado y aséptico, en fin, reluciente por todas partes, incluyendo los pliegues anales. Sorprendente aún tengo. Y claro que no ha sido por falta de gestión, lo juro. Aunque comprendo que no deja de ser un poco vergonzante eso de llegar a esta edad con pliegues anales. Así que te suplico no le digas a nadie que porto esa mancha, moriría de pena. Lo guarda en secreto para confesarlo al reverendo Ignacio Teodoro. A mí me gustaría publicar en algún momento una colección de cartas de mi papá. Porque yo sí pienso ponerlo del pe al pa, mi papá, decir, el mundo tiene que saber lo excepcional y absolutamente único que era ese hombre. ¿Me entiendes? Es decir, por eso es que yo insisto, no es para empatar, porque además, como él mismo dice, lo dogmático que yo siempre fui, sí, yo no soy ni remotamente lo liberal que él fue, pero solamente poniendo la pintura completa, la gente puede entender lo importante que fue ese hombre para él. Sobre todo cómo él podía conectar con cada una de las personas con las que conectó y aportar la experiencia de vida que le aportó a la gente, ¿me entiendes? Por eso es que yo, el pobre Iván, el hermano de Javi, daba vuelta y vuelta, y yo detrás de la cámara, queriendo quemar la área, le digo, Pipo, di que es maricón, coño. Pero su papá era bisexual. Sí. Mira, mi papá me enseñó que la sexualidad humana es tan compleja que no es clasificable. Claro, exacto. ¿Me entiendes? Eso es lo que- Yo no creo que él se definiera así. Esa es la dimensión de tu papá. O sea, que te das cuenta de esa... Él a mí me enseñó que absolutamente todo en la vida se relaciona sexualmente, que ese es el sentido del bienestar y del placer. Si comer es un placer sexual, todo. Entonces, hay grados de satisfacción a los que uno accede. Fíjate, a los que uno llega. No es que haya cosas o personas que te dan placer. No. Todo te va a dar placer. Todo está en que tú estés dispuesto y te relaciones de esa manera. Entonces, no es clasificable, no es un tipo que se puede hablar de preferencia o algo, porque todo está en el mood que esté en el momento, tuviera en el momento con respecto a algo como que además tampoco es algo superficial, depende de una historia previa, de un modo de relación, pero era súper complejo, súper sutil. Es así, ¿no? Y eso es lo que yo creo que él tiene de importante, pues más allá de la literatura, que vale la pena. Yo creo que su gran novela es su vida, ¿no? Y eso es lo que
Y eso va más allá de ser negro, iba más allá de ser, de acostarse con alguien, iba más allá de todo eso. Y eso es lo que quiero que la gente entienda. Un capítulo importante de su vida, pero no es el... Para hablar de Manolo no se puede hablar solo de eso, es todo. Ya te digo, él fue una gran influencia en mí. En todo aspecto. Hay algo que tengo un especial interés, porque que fue por lo que yo hablé contigo. Porque Javi me habla de que él tiene una relación muy especial, con un don muy especial para los niños. Era algo especial, como un mundo aparte. Él me decía, él era la única persona mayor que yo quería o respetaba, porque no era una persona mayor. Se ponía a la par. Se ponía a la altura de uno. La primera persona mayor con la que yo empecé a hablar cualquier cosa fue con tu papá. Porque no te hablaba como si tú fueras un niño, te hablaba como si fueras una persona completamente, como una persona normal, como un adulto, con plena capacidad de raciocinio y de entender cualquier cosa que te pudiera decir. Cuando tu padre salió del ICAI, mi madre y mi tío Tienen que haber conversado. tenían que haberlo conversado, porque en ese momento vivíamos todos juntos en la misma Pero no casa. sabes, no recuerdas. Pero no me acuerdo Yo no tengo exactamente. memoria ninguna de esas. Y además no tengo a quién preguntarle a él. No, ya no hay nadie que Ya no hay preguntarle. nadie que preguntarle. Pero... Porque Fina murió, Sí. mi madre murió. Ya, y yo no sé, yo, ya te digo, la única memoria que yo tengo de esa, Yo te digo una cosa, conociendo a tu padre, no cabía. yo creo que tu padre dijo, vamos a ir aquí para el carajo. Manuel Granados es un escritor que merecería más reconocimiento. Es uno de los más subvalorados autores de la literatura no solo cubana, sino latinoamericana. Su novela Adire y el tiempo roto y los cuentos del viento en la Casa Azul y País de Coral debían figurar entre lo más destacado de la narrativa negrista latinoamericana, junto a Giyungu, del ecuatoriano Alberto Ortiz y Las estrellas son negras del colombiano Arnaldo Palacio. Con Adire y el tiempo roto, que fue el premio Casa de las Américas en 1967, Granados se inscribiría junto a Jesús Díaz, Norberto Fuentes y Eduardo Eras León en la llamada narrativa de la violencia de los años 60. Su carácter controvertido, su exagerado sentido de la libertad personal resultaban demasiado chocantes para los comisarios culturales del castrismo, con sus resabios elitistas, racistas y homofóbicos. Es fácil encontrar personas dispuestas a hablar de mi padre, pero no así de su literatura. Ni siquiera los académicos o que en su momento se acercaron a esta literatura por sus programas de undergraduado. Y esto no se debería a una irrelevancia suya, sino de estos estudios, de estos acercamientos que están moldeados para un fenómeno que floreció entre los años 50 y 70 del siglo pasado, y que es precisamente el momento en que mi padre va a cobrar madurez y va a empezar a formarse como el escritor que todavía no es. Eso quiere decir que todos estos estudios que incluso ocurren hoy día están enfocados en un fenómeno que ya está en decadencia, que está pasando precisamente porque dialécticamente ha cumplido su ritmo, su tiempo, su ciclo, y mi padre se forma como fundamento para el ciclo que viene, el ciclo que va a seguir a eso, y en el cual el arte va a tener una función todavía en ese momento muy ambigua. En ese sentido yo pienso que el arte, y sobre todo el arte negro, va a cumplir la función de contraer las prácticas reflexivas a sus principios funcionales básicos, que es como surgió el pensamiento, no precisamente como filosofía. Es después de la excelencia desarrollada a partir de esto que se llega a la racionalidad filosófica, pero no como principio. Pienso que esto es lo que buscaba precisamente la intuición que seguía Senghor cuando hablaba de una filosofía africana, pero que bueno, debido a que fue un primer momento de su planteamiento,
pues era ambiguo y no estaba claro, no quedó claro, y se perdió con una posterior subordinación del movimiento de la negritud a las presiones del racionalismo liberal, que precisamente son fruto de esa decadencia filosófica que empezaba a manifestarse desde el principio del siglo XX. Con respecto a mi padre, es interesante sobre todo por su contexto, porque de algún modo él va a resumir en sí toda una historia anterior, toda una tradición anterior que no es literaria. En Cuba hasta entonces ha habido literatura escrita por negros, pero no literatura negra, en el sentido que no es una literatura centrada en objetos negros, sino que está escrito por negros, pero con los instrumentos típicos normales, ¿no?, de la cultura occidental, que son mayormente blancos. Entonces, en esta cultura negra que está subyacente, que no ha florecido como una literatura negra propiamente dicho, hay confluyendo tres fuerzas distintas. Una es la de el nuevo negro, que son los del Renacimiento de Harlem, y el ejemplo más claro lo tenemos en la relación de Langston Hughes con Nicolas Guillén, que básicamente se basa en una incomprensión de Langston Hughes del fenómeno que va a ser Nicolas Guillén, el cual es uno de estos negros que escribe con instrumentos blancos. El Langston Hughes es el que lo va a redirigir sobre objetos negros que además no van a ser existencialmente negros, sino que van a ser solo superficialmente negros. De ahí que la poesía de Nicolas Guillén, por ejemplo, recuerde tanto la comedia del arte o el bufo, con sus estereotipos. Muy hermoso, muy bello, pero estereotipos al fin y al cabo. Hay que recordar que los estereotipos cumplen una función. También está el fenómeno de la negritud, introducido en la década del 60 por la institucionalidad oficial cubana, sobre todo con la Casa de las Américas, y la política, es decir, la proyección política del gobierno cubano sobre el Caribe, que va a incorporar este elitismo de la negritud, del fenómeno de la negritud según el Caribe francófono. Independientemente de todo esto, y por debajo incluso de estas dos corrientes, que son mayormente elitistas e intelectualistas, está la cultura que yo llamo pregarbellista. Es la cultura que da lugar al fenómeno de Garvey en los Estados Unidos y que proviene del Caribe anglo, y que como tal entonces no es elitista, no es intelectualista, sino que es pragmática. Hay que recordar que la figura de Garvey surge del sindicalismo, no de la literatura, y de hecho tiene un poema maravilloso, pero que es burdo en su forma precisamente, y él lo reconoce, porque su formación es netamente popular, porque Garvey es la apoteosis de una cultura popular. Esta cultura que es popular es llevada a Cuba subrepticiamente por los braceros del Caribe, tan temprano como principio del siglo, y esta cultura es la que va a formar un tipo de negro que no se va a vincular en élites políticas como los negros propiamente nativos, sino que estos, mucho más depauperados económicamente y marginados en tanto extranjeros, van a permanecer más al margen. El libro Forging Diáspora, Formando la Diáspora, se nota incluso cómo la mayor parte de los cubanos, de los negros cubanos matriculados en la Universidad de Tuskegee en Estados Unidos, tenían apellidos anglos, destacando esta participación subrepticia de negros provenientes del Caribe anglo, que su ascendiente estaba en el Caribe anglo. Y hay que recordar precisamente cómo el pragmatismo de la Universidad de Tuskegee es el que está en contradicción directa con el intelectualismo del Renacimiento de Harlem y el Nuevo Negro. Todo esto como confluye en mi padre, pues precisamente mi padre, que cobra su madurez y primera madurez como escritor, y llega a esta apoteosis en la década del 60, publicando Adire El Tiempo Roto y El Viento de la Casa Sol, se ha alimentado directamente de todas estas fuentes. No de todas estas fuentes porque no había ese acceso directo a todo el Renacimiento de Harlem, pero sí de la negritud franco-caribeña y de la negritud
de pregarbellista, que yo llamo pregarbellista, del caribeano. Esto a través de los cuentos. Recuerdo en su librero haber visto novelas como Las montañas jubilosas y Obro del Mar, Hermano Hombre, pero había muchos más y él mostraba una gran atracción por esto. Incluso si él comprendía y participaba del entusiasmo teleológico de fenómenos como un arcoíris para el occidente cristiano de Peste, que él adoraba y podía explicar perfectamente bien. De todas formas, había un atractivo estilístico por la sobriedad de los escritores anglo-caribeños. Y esto lo vemos precisamente con el libro de El viento en la casa sola, donde él va atravesando una serie de estilos que evidentemente están en su búsqueda. Son los primeros cuentos que para ser primeros cuentos son de una madurez increíble, y va desde Kafka, pasa por varios Vargas Llosa de La ciudad de los perros, pasa por varios, pero el último cuento, El viento en la casa sol, está en este estilo más propiamente jamaiquino, ¿no? De una sencillez que todavía se distingue, por ejemplo, de la aparente sencillez de María José Cardoso por esta índole pragmática, no idealista, sino pragmática, y eso es lo que lo hace único. En ese sentido, es la base perfecta para inaugurar una tradición de pensamiento negro en Cuba, una tradición que sería una continuidad. En Cuba existe un pensamiento negro tradicional de figuras como Morúa y muchos otros, pero esta tradición es interrumpida precisamente por la irrupción de la Revolución Cubana, como hay testimonios graves de eso, de cómo precisamente la política racial de la Revolución Cubana hacia el interior del país pues provocó esta ruptura. Mi padre la reinauguraría. Creo que curiosamente en conjunción con mi madre, con la poesía de mi madre, entre ambos lograrían esta contracción de la reflexión existencial a los principios funcionales del arte reflexivo, que en definitiva, como postulaba Dubois, en la creación negra de la belleza. Por eso es comprensible que sea difícil para las personas encontrar un motivo actual en la literatura de mi padre. En definitiva, todavía a esta altura estamos en plena decadencia de ese fenómeno cuya última floración ocurrió de la década del 50 a la del 70 en el siglo XX, y todavía la gente está tratando de reproducir ese sentido del éxito, que por supuesto ya no ocurre, ¿no? La circunstancia no es lo mismo, la cultura ha cambiado y con ella los modos, y es ahí donde yo creo que la figura de mi padre se hace capital, funcionalmente capital y magnífico.